Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Esto se llama Del Hecho al Dicho. Mi nombre es Jaime Chincha y estamos en vivo a través de la plataforma de LR+, en Facebook, en Twitter, en Instagram y en YouTube. Por cierto, en YouTube vamos a colocar en un instante la pregunta que estamos haciendo en el día. Desde ya esperamos sus comentarios, como siempre, sus saludos. Saludamos a toda la comunidad de Del Hecho al Dicho que está poco a poco sumándose a la transmisión en vivo. No se olviden de dejar su like, que es importante para nosotros, porque mientras más likes tengamos, más fácil va a ser para ustedes llegar a nuestros contenidos. Y si no lo han hecho aún, suscríbanse a los canales de la República, en las plataformas que ya les he mencionado. Se las repito: Facebook, X o Twitter, Instagram y YouTube. Buenos días, Eliana. Aunque ya buenas tardes, son 12:26 del día, estamos en vivo y es jueves 31 de julio. Buenas tardes, Carmen Rosa. Se nos fue Julio, diría uno de esos tantos memes que circulan por las redes sociales con un Julio Iglesias quizá partiendo en el aeropuerto, ¿no? Gracias por estar allí. Hay un montón de cosas que tenemos que comentarles y estén atentos porque les vamos a decir cuál es la pregunta del día de hoy y también tengo unas palabras al respecto. Los títulos del día de hoy, jueves 31 de julio, son los siguientes. Un aparatoso, espeluznante, mortal choque se produjo ayer en la avenida Alfonso Ugarte entre un bus del Metropolitano que iba por la vía exclusiva y uno de estos buses que se les llama popularmente como los anconeros. De acuerdo a la información que se ha podido ir recogiendo, hay tres muertos, y esto dice mucho de el calamitoso transporte público que hay en Lima. El anconero aparentemente se despistó y produjo esta tragedia. Y hablando de los anconeros, estos buses han protagonizado, esto no es el único, han protagonizado múltiples accidentes en los últimos meses y haremos un recuento somero. Finalmente el tren de olas, tras el sismo, el terremoto en Rusia, impactó en la costa peruana y también en la costa chilena, no con grados de calamidad, pero esto ha sido un ensayo general para una calamidad a la que estamos expuestos como países que existimos en el cinturón del Pacífico. Dina Boluarte sigue endureciendo su discurso, sigue pelándole los dientes a los ultras y hoy ha dicho que está en contra de la Corte Interamericana de Derechos Humanos tras su reciente resolución respecto a la ley de amnistía aprobada por este Congreso. Y el Tribunal Constitucional, siguiendo este mismo concierto de impunidades, ha declarado fundada en parte la demanda en contra de la ley de extinción de dominio. Vamos a hacer algunas explicaciones al respecto que vienen a cuento, porque el tema de la extinción de dominio es muy interesante y hay quienes lo han relativizado. Esos son nuestros temas. Si ocurre algo durante la transmisión en vivo, evidentemente se lo haremos saber. Pero la pregunta de hoy surge a partir de varios de los comentarios, porque yo los leo mucho. A los que insultan, porque existen trolls, pues no es la realidad de las redes sociales. Yo a los Rosa María los bloqueo y eventualmente cuando me parecen tan insignificantes me los paso, o sea, los escroleo, no me interesan. Ya les dije, pueden seguir diciendo lo que quieran, así como dicen los uruguayos, ¿ya? De verdad, porque uno no puede estar, pues, ¿no?, cargándose de esos apelativos. ¿Y por qué les digo todo esto? Porque también ha surgido un importante grupo de seguidores a favor del comentario que yo hice ayer respecto a la cobertura de Canal 7 y otros canales cuando en medio de la alerta del tsunami
estaban haciendo transmisiones en vivo desde la playa, ¿no? Algunos detractores de ese comentario, por ende de mí, por lo menos en ese ángulo, decían, ay, pero qué alarmista, ¿no? Ay, no, pero ¿qué tiene? Pero les voy a confesar que la mayor parte de la gente eh, estuvo de acuerdo con lo que yo dije, porque de alguna u otra manera, al estar expuestos los periodistas, al llevar un mensaje, al dar información, al estar tan atentos a la actualidad, tenemos que ser responsables en todo sentido, no solamente de la boca para afuera, más aún los que hacemos televisión, porque los que hacemos televisión proyectamos una imagen, una composición. Entonces, es absolutamente, o fue absolutamente contradictorio que los reporteros estén allí cuando de lo que se trataba era que la gente esté allá, ¿no? A partir de este comentario, lo que les queremos preguntar hoy es si crees que algo aprendimos con la alerta del tsunami. ¿Y por qué? Porque también en ese grupo de personas que criticaban mis palabras, acepto la crítica, la acepto con honor y con respeto. El insulto a la basura, pero la crítica inteligente, bien puesta, yo la acepto. ¿Por qué exageras? No exagero, porque una cosa así puede pasar. O sea, una tragedia, digo. O sea, esta vez ha sido en Rusia, ¿no? Pero, ¿qué pasaba si era en Hawái? ¿Qué pasaba si era más cerca, ¿no? Con la misma magnitud. Los tsunamis no tienen magnitud. La magnitud es el terremoto. El tsunami viene a consecuencia de la liberación de la energía, de cómo se libera la energía. Y yo justamente ayer le pregunté a la inteligencia artificial que, bueno, lo que hace la inteligencia artificial es recoger básicamente datos que están en las redes. No es que la inteligencia artificial se inventa, ¿no? Pero algo de bueno tiene, porque recoge los datos, es como una inmensa biblioteca digital y se cuida de tener buenas fuentes. Y yo le pregunté a la inteligencia artificial que cuánta magnitud, 8.8, una magnitud de 8.8, cuánto libera, ¿no?, de energía, a cuánto se equivale, a cuánto se equipara un sismo de 8.8 en lo que a liberar energía se refiere. Básicamente dice, para ponerlo en perspectiva, ¿no?, un sismo de 8.8 grados de magnitud en lo que a liberar energía se refiere, poniéndolo, por ejemplo, o equiparándolo con la bomba atómica de Hiroshima. ¿Ya? Dice, la bomba atómica lanzada sobre Hiroshima liberó aproximadamente 15.000 toneladas de TNT, trinitrotolueno, TNT. Por lo tanto, un sismo de 8.8 de magnitud liberaría aproximadamente 14.000 veces más energía que la bomba de Hiroshima. 14.000 veces más que la bomba de Hiroshima. Entonces, no es que exagero, ¿ya? Me reafirmo en cada una de mis palabras. La crítica la tengo ahí para amainar y lubricar mis pensamientos y las ideas que yo recojo, ¿no? Suelo informarme lo suficiente y a veces más de la cuenta para estar sentado acá con un micrófono y tener la responsabilidad de hablarles. Entonces, no exagero. Para empezar, los reporteros no tenían por qué estar allí. Tenían que decir desde una altura
¿no? Desde una altura aproximada, decir, ahí está el mar. Yo he estado viendo la cobertura de los chilenos, la cobertura de los argentinos, básicamente, durante la tarde, y ponían tomas, por ejemplo, la televisión argentina, ponía tomas de Valparaíso y de Lima, y se veía el mar, pero ¿qué eran? Cámaras robóticas, ¿no? Cámaras robóticas. Ahí puedes ver el mar. Pero la guachafería esa de parar al reportero, que además deseduca, ya lo dije, no se debió hacer. ¿Ya? Y yo me reafirmo en lo que he dicho el día de ayer. Porque para eso estamos. No, pero era 1 metro. Ah, ya. No quiero pensar lo que sucedería si hubiese sido de 10 metros. Además, la cantidad de energía que se libera. Vamos a hablar después con más detalle porque tenemos algunas imágenes importantes y que ilustran, ¿ya? Porque de lo que se trata aquí es de ilustrar. Claro, esa fue la televisión argentina ayer. Lo cubría, este es el canal Todo Noticias, que es el canal informativo más importante que hay en la Argentina, el más visto del Grupo Clarín. Tenían eso, tenían Isla de Pascua, tenían Valparaíso y tenían Lima. Todas cámaras robóticas. Claro, hay que ver el mar, sí, pero la tecnología te permite ahora, hay que invertir un poquito, ¿no? Y Canal 7 tiene plata, porque se lo bancamos. Lo que hay que hacer es, sí, pues, tener tu cámara robótica, tener tu dron, y ahí lo ponías, ya está. Pues no era para parar al reportero, pues ahí. Ya lo dije y me reafirmo. Entonces, 2 conductoras, un especialista, 3 tomas, listo. Espectacular. Además, un tema que a ellos directamente no los involucra, porque ellos son de la costa atlántica. No tiene nada que ver. ¿Ya? Pero hay que hacer las cosas bien, porque nos debemos a nuestro público, ¿no? No a esta cosa confusa, ¿no? Deseducada, ¿no? Poco prolija o desprolija. ¿Eh? Pero vamos a una real tragedia, esa sí fue una tragedia urbana, pero tragedia al fin y al cabo, cuando estamos hablando de vidas y de personas y de gente. Un choque entre un bus del Metropolitano y una Custer, digamos, del grupo de empresas de transporte conocidas como los Anconeros, chocaron violentamente, bruscamente. El bus anconero, la Custer anconera, ingresó desavisadamente, de manera imprevista, a la vía del Metropolitano. Esto, como vemos, a la altura del bypass 2 de Mayo en la avenida Alfonso Ugarte. Hay imágenes que han circulado, yo he visto una ayer y son monstruosas, que por su crudeza y su bestialidad es imposible ponerlas, ni siquiera con blur. Pero yo he visto unas cosas horribles. O sea, el nivel de bestialidad que ha tenido este choque ha sido monumental. Pero, ¿qué pasó? Además de las 3 personas que han muerto, hay 17 que han resultado heridas. ¿Cuál es el relato? Testigos que le han contado a periodistas. Que la Custer invade la vía, como ya les dije, y esto produce un impacto frontal, un cruce frontal. Además, la vía del Metropolitano es precisamente eso, una vía segregada que, por lo menos en buena parte de su trayecto, y este es uno de ellos, no hay luz roja, no hay nada, simplemente el bus va, porque la idea justamente del transporte, en este caso del Metropolitano, es que llegue rápido,
una vía rápida, pero Lacúster se metió. Lacúster se metió. Lo que dicen algunas versiones es que Lacúster se despistó, que aparentemente una de las llantas falló y que eso hizo que se volcara prácticamente sobre la vía. Otro detalle que a mí me ha dejado impresionado es la cada vez más evidente deshumanización, porque en medio de los muertos y de los heridos, con sangre derramada, con fierros hechos trizas, con los buses chocados, había gente que estaba así, así. He visto hasta 2 efectivos, me parece que uno de ATU, me pareció que uno de ATU, y otro policía, así, así. O sea, nos hemos vuelto unos inhumanos. Somos unas máquinas, ¿no?, que quieren guardar en su teléfono, contemplando sin alma prácticamente la tragedia humana. Sí, eso se ha visto. Ustedes seguro lo han visto también en las redes, porque han circulado un montón de imágenes, de fotos, de videos y de todo lo demás. Mientras tanto, el transporte en Lima es una reverenda miasma. La gente viaja como sardinas. No hay horas fijas del transporte, a qué horas pasa. El transporte desorganiza la vida de la gente. Es indigno viajar en el transporte público y muchas veces mortal. Y eso es lo que estamos viviendo. Este accidente nos vuelve a poner sobre el foco dónde está la autoridad del transporte urbano. Y no me voy a sumar a esa tribuna que dice, fuera la ATU. Claro, fuera la ATU y qué, digamos, y qué, ¿no? O sea, la autoridad del transporte urbano se creó con un fin, y ese fin era ordenar el transporte, pero la verdad, sin sumarme a ese corillo, pero la verdad la ATU está dejando mucho que desear. Entonces, ¿qué hay que hacer? Reformar la ATU, pues, ¿no? Porque esto antes era tarea de la Municipalidad de Lima, básicamente. El transporte, yo de niño recuerdo haber viajado en micros y te daban tu boleto, ¿no?, en cualquier micro, y el boleto decía Municipalidad de Lima. El transporte era responsabilidad de la Municipalidad de Lima hace tiempo. ¿Qué quieren eso? Propongan algo, pues, ¿no? No simplemente se trata de decir descabecen a la ATU y punto. Tenemos esa imagen, no sé, que muestra a unas máquinas, ¿no?, que dicen ser personas, grabando el momento de la tragedia, contemplando, casi habiendo perdido ya lo poco de alma que tienen, contemplando la escena, grabando al muerto. Porque hay por lo menos uno que ni se te ocurra buscarlo, Iris. Hay uno donde, ya, lo describo así rápido, ya, donde hay una persona colgada, boca abajo, en el parabrisas, me parece, o en el asiento de adelante del anconero, con el cerebro destapado. Ese es el transporte de Lima. Un viaje por un imaginario pasamayo en el que no sabes si vas a llegar vivo a tu casa. Un abismo en el que a veces parece que te vas, y si llegaste a casa y si bajaste donde tenías que bajar,
que normalmente no es, en la mayoría de los casos, no es un paradero, ¿no?, como los de otras capitales del mundo, de Sudamérica ¿ya? Sino que, bueno, bajas ahí, baja en Chifa, ¿no? Baja en Fiori, baja esquina a la izquierda. Y las consecuencias de ese desmadre es precisamente esto. Y sí, Arturo, el celular nos ha deshumanizado. Nos ha deshumanizado. Porque hasta agentes uniformados estaban grabando. Antes, cuando no había teléfonos celulares, la gente se bajaba a ayudar. Siempre cuando había un accidente, ¿no? Tengo esas imágenes en la memoria. Lo que hacía la gente era, algunos, los sapos, ¿no?, que se quedaban mirando desde su carro, pasaban lento y hacían más tráfico. En los tiempos sin celular, ¿eh? Y los otros, los samaritanos de esos tiempos, por decirlo así, se bajaban y ayudaban. Corrían al teléfono público porque no había esto. Corrían al teléfono público y llamaban a la ambulancia, llamaban a la emergencia. En fin, nostalgias aparte, esto de los anconeros, que se equipara a otros grupos de transporte que se han ido creando a falta de un sistema integrado de transporte, ¿no? Primero, el historial del lacúster que se chocó ayer violentamente, aparatosamente, ¿no? La primera multa es del 2018. Es una infracción muy grave, porque el conductor tenía la licencia suspendida o retenida. Ese es otro tema, que va de la mano con la informalidad y el desmadre del transporte urbano. Choferes que tienen una cantidad incontable de multas, ¿no? Ahí está. Fíjense las multas, ¿no? De abajo hacia arriba, o mejor dicho, vamos a ordenarnos, de arriba hacia abajo es del presente hacia el pasado, ¿no? 2024, ahí está deuda, 3.255, luego 3.303, luego 300, luego 500, 500, 600, 185 y nada. Claro, entonces, la ATU debería estar, justamente, si hay una unidad o un chofer o las dos cosas que tienen esta deuda impaga, lo que tiene que pasar es que salgan de circulación, ¿no? Porque además demuestra, o sea, la multa es, no por la multa per se, la multa es consecuencia de una infracción, leve, mediana, grave, muy grave, ¿no? Entonces, si hay infracciones recurrentes, es que esa persona no está capacitada para llevar gente. ¿Por qué? Porque el transporte público no es una mercancía. No estás llevando carga, estás llevando vidas, estás llevando personas, es un servicio público. Entonces, ahí también hay una indolencia, una incapacidad del Estado peruano. Esas son las multas. Y los anconeros además tienen historial, porque resulta que corren, pues, ¿no?, esta dinámica mortal que se instauró en los 90s, cuando en el gobierno de Fujimori se importan y se permite la importación de combis y de cústers, ¿no?, porque el sistema público se privatizó y mucha gente que fue despedida de las empresas públicas no tenía en qué trabajar. Entonces, la salida que se buscó en los años 90 es que vayan a hacer transporte público. Entonces se importaron
combis y cústers que en los países orientales, principalmente el Japón, se usaban para llevar carga, llevar no personas, ¿no? De momento, quizá algunas podían ser para familias, ¿no? Porque combi como tal, combi, viene de un modelo de la fábrica Volkswagen que solían ser autos familiares o a lo mucho movilidades escolares, ¿ya? Entonces, en julio del 2025, ahorita nomás en Puente Piedra, choque entre Anconero y el Chino, heridos. Anconeros, además, hacían piques y ellos mismos transmitían sus piques, ¿no? Esto fue en junio, claro, ahí está. Ellos transmitían sus piques. Fíjense estos animales, porque otra palabra no cabe aquí. Son animales. Ahí está. Corriendo ahí, corriendo. Mira, es que Dios. Un hombre perdió la vida tras ser atropellado por Cúster del Anconero en el Cercado de Lima. También hace ya algún tiempo. En fin, no quiero profundizar más en la crisis del transporte porque creo que ese es un tema que calza perfecto para esta ruta que cubría el Anconero en este... Exministro de Transportes y Comunicaciones, Carlos Extremadoiro, que está conectado con nosotros. Señor Extremadoiro, ¿cómo está usted? Bienvenido. Me has cortado el audio más bien, por favor. ¿Me escucha? Buenas tardes. No escucho. Sí, deme un segundito que yo no lo logro escuchar. No sé si tiene muteado el micro o es un asunto aquí. No, justo yo también me quedé ya sin está, audio. ya lo tengo. Buenas tardes nuevamente, señor Extremadoiro, bienvenido al programa. Bueno, si habrá escuchado algo de mis reflexiones respecto a esta tragedia y lo que esta tragedia evidencia es ciertamente, en mi modesta opinión, un producto directamente apuntalado desde la crisis del transporte. Y una crisis del transporte que no tiene solución. La ATU está cual pollo sin cabeza parando taxis por aplicativos, por ejemplo, haciendo que los taxis sean amarillos, no fiscalizan a los colectiveros, los anconeros hacen piques, este señor parece que una llanta le falló, se despistó, es decir, un desastre. Usted como exministro podría ensayar una respuesta de cómo llegamos a esto. Bueno, Jaime, sí, mira, antes, digamos, de entrar al tema, ya que has tocado otro tema también que me interesa, porque es algo que hay que estar prevenidos, justamente es el tema del sismo, voy a ser muy breve. Dos cosas, ¿no? O sea, un poco hablabas de cuál es la magnitud de un sismo, de las características que se ha presentado ahora en Rusia, o comparándolo con lo que conocemos. Bueno, tal vez no podamos medir la magnitud de las bombas atómicas porque casi nadie lo ha vivido, pero sí para tener una idea que un sismo de la magnitud de la que se da en Rusia o la que se dio en Chile en el año 60 en Valdivia es más o menos 30 veces lo que hemos vivido en el terremoto de Pisco o en el terremoto del 2001 en Ocoña. Entonces, para que tengan una idea de la cantidad de energía que se libera, es esa cantidad. Y cuando hay tsunamis, tú hablabas de 1 metro, no, o sea, hay experimentos ya en túneles hidráulicos, etcétera, que más de 42 centímetros a una persona bien parada la voltea y se la lleva. Entonces, no es un juego eso que has estado manifestando, y yo creo que he visto también imágenes de mucha gente que estaba al borde de la Ribera Marina y lamentablemente una pequeña ola de medio metro se los llevaba a toditos. Así que estemos prevenidos porque lo que se viene para Lima, que es una zona de silencio sísmico de casi 200 años, igual que en el sur, desde Hilo hasta Antofagasta, tenemos otra zona de silencio sísmico entre las fallas de Chololo en Hilo hasta la falla de Antofagasta en Chile. Hay una zona también, casi de la misma época, donde para entender un poco la corteza que se va metiendo debajo de la corteza continental está atracada. Ese desplazamiento que no se ha dado, o sea, se ha dado en toda la placa, digamos, colindante, pero que se ha quedado atracada en esos pedazos de la placa, cuando se libere va a generar precisamente ese movimiento, ese desplazamiento
de esa gran masa va a generar pues una liberación de energía bastante fuerte Así y es. sismos se espera de 8 a 9 grados. Entonces, estemos prevenidos, no lo tomemos como un chiste o como algo lejano que pase en otras latitudes, no, va a pasar Totalmente de acá en acuerdo. cualquier momento. Totalmente de Ya, acuerdo. bueno, volviendo al tema, sí, efectivamente, como dices, la génesis de todo esto se da pues precisamente cuando se trata de compensar un tema social respecto a la necesidad de trabajo que se tenía por parte de la gente que iba quedando desocupada cuando se hizo estas reformas en la parte administrativa, ¿no? Había demasiada carga en muchas empresas del Estado, en el mismo Estado, en toda la parte burocrática, se había sobrecargado mucho durante el gobierno, durante el primer gobierno de Alan García, se había nombrado mucha gente y se dieron estos incentivos para que la gente salga y le dieron cierta cantidad de dinero a la gente para que salga de la administración pública, ¿no? Como una compensación, Así y es. ese dinero obviamente se invirtió en una necesidad que no estaba cubierta y que era precisamente la necesidad de transportar personas. Esto, aunado a la importación, digamos, de unidades mucho más baratas, porque antes no había un parque automotor tan grande en ninguna ciudad del país, generó precisamente pues, que se dé este fenómeno que involucra una gran masa de gente. No solamente estamos hablando de Lima, en todo el país, estos colectivos, estos autos que se dieron, estos que venían de Pakistán, de segunda mano de Corea, que había que encima cambiarles el timón, Ujú. y eso generaba otro problema mecánico adicional. O sea, ha generado problemas en todo el país, ha generado accidentes en todo lado, porque obviamente estos trabajos de hechizo que se hacen no son mecánicamente los más recomendables. Claro. Y lamentablemente esto, digamos, con el progreso del tiempo se ha desproporcionado y ha impedido que las medidas que se quieran tomar puedan tener un efecto real. O sea, lo ideal sería ir cambiando esa matriz de unidades, ¿no? Como se hace en otros países, unidades más nuevas, unidades con otra matriz energética, ya no que no sean, Claro, ahora digamos, de diésel, que sean de gas o que sean de sí. eléctricas, pero unidades nuevas y más grandes. ¿Por qué? Porque si sacamos 5 combis, vamos a tener un bus más grande, ¿no? Entonces, pero eso te va a generar nuevamente, volvemos al génesis de todo, te va a generar que esas personas que trabajan en las clústeres, los llamadores, los cobradores o los choferes, 5 de esos van a terminar siendo 2, ¿no? Que son los que van a estar en la unidad grande. Entonces, ¿qué hacemos con el resto de gente? Ese problema social no se puede ver aislado digamos, del problema netamente de transporte. Así que es una tarea que lamentablemente nunca se ha enfocado en su real dimensión y nunca se ha apostado como un plan, digamos, integral, ¿no? Donde varias entidades del gobierno, desde la normativa hasta la parte ejecutiva, tengan que ver qué se va a hacer con toda esa masa de gente, dónde la vas a trasladar, a qué grupo económico la vas a poner, Claro, que van a migrar a quiere algún lado, decir ¿no? entonces que no tenemos soluciones a la vista. Esto va a ir simplemente empeorando. El Estado no es capaz de articular, y me refiero al Estado solamente por poner el caso de Lima y Callao. Es decir, no es capaz de ordenar el transporte público. ¿Hemos perdido finalmente la batalla? No necesariamente, pero lo que sucede, Jaime, es que muchas veces tenemos que, o sea, como te digo, implica todo y finalmente las soluciones siempre van a implicar inversión. Pero si nosotros tenemos constantemente gente en el MEF que no mira las inversiones como una inversión, como se hace en una empresa privada, sino como un gasto, lamentablemente siempre nos vamos a dar contra la pared. Como tú dices, vamos a estarnos estrellando una y otra vez sin encontrar la solución que está detrás de ese muro. Entonces, la idea, como te digo, es verlo esto como una inversión, como un proyecto, como una empresa del Estado, ¿no? No digo que hagamos empresas del Estado, sino verlo como que estamos haciendo una empresa donde queremos todos ganar. Y acá, efectivamente, la solución, sí, va a tener que venir por el lado del transporte masivo, precisamente las líneas de metro sean un paliativo, pero siempre vamos a tener ese problema social que es el que tú mismo has apuntado de una manera excelente, que es el que da génesis a esto. O sea, por más que tengamos un transporte formal, un transporte pesado con sus alimentadores, todo, esa necesidad, esa facilidad que te dan estas unidades, digamos, pequeñas, siempre va a estar ahí manifiesta. ¿Y cómo podemos hacer? Simplemente ordenando e invirtiendo. El Estado se hizo, nosotros promovimos y logramos con mucho esfuerzo, por ejemplo, iniciar que se apruebe por fin, no es una idea nuestra, sino algo que encontramos ahí, el chatarreo. El chatarreo significa yo te presto plata siempre Claro. y cuando tú vayas a transformar tu unidad.
te doy una facilidad. Pero lo que se quería invertir pues era un sencillo, o sea, era para sacar 10 unidades Pero, por de ejemplo, circulación. recordemos nomás, hace poco digo, algunos años, los corredores, ¿no? Que habían corredores que simplemente se veían diezmados por la informalidad que en los carriles segregados que se habían hecho y se han hecho y están y existen con conos, simplemente el informal se pasa por el carril segregado, hay un inspector de la ATU que con un cono mueve, saca, pone, mueve, saca, pone, y cuando hay operativos de ATU, esto lo ha investigado y lo ha publicado el reconocido periodista del transporte, especializado en transporte, Juan Pablo León, no lo digo yo, hay mafias en los corredores que cuando hay un operativo contra los vehículos o colectivos informales, van y le pegan, y eso consta en imágenes, le pegan y lo botan al suelo y lo masacran al inspector del ATU. Entonces hay algo que no está funcionando, mucho no está funcionando. Entonces, ¿alguna medida drástica cree usted? No digo en el corto plazo, pero una medida drástica que se puede implementar para replicar el modelo del metropolitano. Los metros, evidentemente, el metro debió haberse hecho hace 100 años, ¿ya? 100 años. La línea 1 de Madrid se hizo en el año 20 del siglo XX. Se empezó a construir en 1920. Entonces, evidentemente hay una brecha, hay un retraso monumental. Pero alguna medida de corto plazo que pueda ir paliando esto. Mira, como te digo, o sea, acá lo que se tiene que hacer por parte del Estado es un trabajo conjunto. Y no estoy hablando solamente del Estado, digamos, desde la parte ejecutiva, sino, como te digo, desde la parte normativa. Muchas veces se quiere tomar algunas acciones y hay unas contraacciones que toma, por ejemplo, el Congreso. Y finalmente, la tercera pata del gobierno es el aparato judicial. Y lamentablemente, cuando se quiere aplicar sanciones de cualquier tipo, nos encontramos con una serie de entrampamientos en los procedimientos que te generan apelaciones, que te generan postergaciones y que nunca se terminan implementando. Entonces, eso te da esa sensación de impunidad de que puedes hacer lo que quieras y como dices, o sea, esa agresión que estaría penada en cualquier lado, acá no pasa nada, o sea, capturan a esas personas. Recuerdo cuando, por ejemplo, masacraban a los inspectores de ATU en las carreteras, Claro. perdón, de Sutran en las carreteras, capturaban a los agresores y finalmente pues eran familiares de policías o esto, y ni siquiera llegaban a la comisaría, o sea, en el camino ya lo soltaban. Entonces, ese tipo de cosas tenemos que cambiar y tenemos que ser más drásticos porque si no, no vamos a solucionar. Claro. Pero, digamos, ¿cómo arreglamos el problema? Precisamente que este transporte formal tiene que empezar a cubrir la demanda. O sea, si no hay demanda, no va a haber estos señores que quieran cubrir esa demanda. Entonces, la demanda formal lamentablemente no termina cubriendo toda la necesidad. Y ahí no estamos siendo estratégicos porque no estamos brindando esas facilidades, por ejemplo, a los concesionarios de los corredores, etcétera, para que puedan trabajar de la mejor manera. Como dices, o sea, hay una competencia desleal porque la sobredemanda, o sea, la sobredemanda que hay de la gente no termina siendo cubierta. Si nosotros lográramos con los transportes, el transporte formal, cubrir esta demanda, definitivamente los otros simplemente van a desaparecer. Pero no, o sea, el transporte se hace pesado, se hace lento y viene, o sea, hay que hacer unas colazas. Entonces, ¿qué hace la gente? Bueno, si estás apurado, pagas nomás pues tus 5 soles y te mueves de un lado al otro, Claro, ¿no? Mucho más rápido y no tienes claro. que estar esperando. Entonces, todo eso tiene que ser y como te digo, o sea, tenemos que cubrir esa necesidad, esas rutas con unidades. Yo he visto que, por ejemplo, el año pasado, el anteaño pasado, creo que han extendido nuevamente, ¿no? el tiempo de vida útil de las unidades que entran en servicio. Y eso es lamentable porque se da no solamente el accidente de ahora, hace unos días también una combi que estaba en una bajada, que perdió los frenos, se metió en contra y felizmente se volcó solita. Bueno, felizmente para los demás vehículos, pero sí la gente que estaba adentro sufrió bastante. ¿Por qué? Porque no hay un control efectivo. O sea, si nosotros vamos a permitir, por ejemplo, que por necesidad algunas de estas unidades antiguas sigan circulando con la posibilidad de que se les reviente una llanta, que se les rompe el eje o que le fallen los frenos, que no sabemos exactamente qué es lo que ha sucedido, pero definitivamente ha sido algo con el sistema, digamos, del lado izquierdo del vehículo que ha terminado saltando al otro carril.
O de repente simplemente fue un error humano que Sí, el señor mordió el sardinel y eso te quita también. el total control de la unidad a la velocidad que vas. ¿Cómo solucionamos eso? Estas unidades antiguas no pueden ir pues a un control común y corriente como se les está sometiendo en este momento. O sea, tiene que haber un control mucho más estricto. O sea, tiene que haber una vigilancia mucho más estricta cuando Así se les es. da las licencias. Entonces, todas esas cosas no o sea, se hacen pero a medias, se hacen tímidamente. Mm, Acá no, acá tiene que haber un enfoque integral. Y como te digo, lamentablemente los pequeños esfuerzos que se han hecho se han visto truncados por normativas que van en contra, por apelaciones que no te permiten sancionar. Las unidades estas antiguas, por ejemplo, ¿te acuerdas? No sé si la Bestia 2, la sí, Super Bestia Saiyajin y todas esas unidades que circulaban recontra viejas, oxidadas. Lamentablemente, ¿qué es lo que te manda la norma? Que las capturas, las metes al depósito y después las subastas para poder pagar todas las multas que tienen. Entonces, como en la tercera subasta ya también la ley es laxa y te dice, tú ofreces lo que sea, entonces si esa estaba por 100.000 soles, tú vas con 10.000 y te la sacas. Y otra vez va a las calles. No, si el objetivo no es recaudar plata, lamentablemente eso termina siendo lo que sucede. El objetivo es sacar esa unidad de circulación. Entonces, la exacto. subasta debe ser entre Aceros Arequipa y Cider Perú. A ver Así es. quién te paga más por la chatarra y Exacto. sacarla de circulación, que esa Exacto. unidad no. Pero regresan, todas esas unidades regresan. ¿Qué es eso? Normativa. ¿Qué es eso? Leyes. O sea, no es Mm, solamente la parte ejecutiva. sí. Puede ser que los inspectores de la ATU, de la policía, de las mismas municipalidades a lo largo y ancho del país hagan su chamba, capturen estas unidades, pero no duran 5 minutos ahí en los depósitos y con un sencillo terminan otra vez en circulación y haciendo sus mataperradas. Entonces, hay que tomar decisiones, como te Crímenes. digo, drásticas y el Estado tiene que Crímenes. pensar en invertir. Claro. Tiene que pensar en invertir. Si vamos a dejar que el privado tome toda la iniciativa, no lo va a hacer. Lo No, que va a pues. hacer es exigir a sus No. congresistas, a sus representantes, para que le consigan extensiones y extensiones y vamos a ver Ad una y otra infinitum. vez este tipo de cosas, ¿no? Carlos Extremadoiro ha sido ministro de Transportes y Comunicaciones y ha estado con nosotros en Del Hecho al Dicho. Gracias, señor Extremadoiro. Muy importante lo que ha dicho usted. Eh, sí, pues, ¿no? Volviendo a los 90, cuando se implementa este sistema, ¿no? Que tuvo un diagrama pensado por Fujimori y sus asesores y sus ministros, pretendía no dar un transporte público de cierto nivel, era paliar una situación social. Antes el Estado tenía muchas empresas públicas, entonces mucha gente se quedó en la calle. Para paliar eso, al que trabajaba en la empresa pública y ya no había esa empresa pública porque se privatizó, se le dijo maneja tu combi. Se supone que ese era un sistema de transición, pero tampoco es que en el gobierno de Fujimori se hizo mucho respecto al transporte público, porque dice bien el señor Extremadoiro, lo que hay que hacer es que el Estado intervenga en palanquear una inversión que diga, vamos a mejorar el transporte público, ¿no? Ese es el Estado. Entonces, chatarreamos todo esto, mientras tanto, por último, chatarreamos por fases, ¿no? Por etapas, pero hacemos algo. Y mientras vamos chatarrando, oye, incluso sácame los camiones del ejército, sácame los buses de la policía, sácame todos los buses que tengas y ve cubriendo poco a poco, pero con firmeza, eliminar de una vez por todas las combis y las coasters, que llevan 30 años en las pistas de Lima y cada vez hay más. En fin, es un tema largo, es un tema para un simposio, ¿no? En fin, sobre lo que decía precisamente el señor Extremadoiro, que aprovechó para hablar del tsunami, vamos a ver algunas imágenes para que se hagan una idea de que esto no es juego, ¿ya? Esto es en Tumbes, ¿no? Lo que hay que hacer es salir de ahí, no estar ahí, ¿ya? Este es otro en Huanchaco,
en Huanchaco también hubo un movimiento de olas anormal, ¿no? De riesgo. Bajo riesgo, sí. ¿Y qué estás esperando? ¿Que haya un alto riesgo? O sea, esto no es broma. Y el apunte que hizo el señor Extremadoiro es correcto, porque no necesariamente tiene que ver la altura, sino la energía que se libera. La energía que se libera. ¿Ya? 8.8, ya lo dijimos, hay un paralelo, ¿no? El paralelo que les hicimos hace un momento, ¿no? Similar a 14.000 veces más energía que Hiroshima, 8.8, ¿no? Entonces, no es broma, esto no es broma, ¿ya? Entonces, nos ha servido como un ensayo general, tómenselo así, acuérdense del colegio. Esto ha sido como un ensayo general. Esto es muy importante, fíjense, porque es un ejemplo de una ola de 50 centímetros. Es un video japonés. 50 centímetros, ¿eh? Pero fíjese lo que pasa. El señor está con arnés y todo, fíjese. ¿Qué pasa si no tiene arnés y está ahí un reportero parado en la playa? ¿Ah? A un reportero que mandan y le dicen, oye, anda, ponte ahí a la playa para ver el fondo del mar, a ver cómo se sale el mar. Esto lo han hecho en Japón. 50 centímetros. Pero como les digo, ¿de qué depende? De la energía que se libera. ¿Ya? Fíjense. 50 centímetros. ¿Ya? Ahí tienen. Los japoneses en eso son, y en muchas cosas más, unos genios, ¿no? En Chile también, ¿verdad? El impacto del tren de olas, como se le dice. Fíjense cómo se hace como unas ondas, ¿no? Ese es el tren de olas. Esto es me parece, si mal no me falla, la ubicación es Iquique. Sí, Iquique, en Chile. Antes territorio peruano, ¿no? Antes de la Guerra del Pacífico. Fíjense. Mire cómo se mueven las embarcaciones. Así que esto ha sido, ya les digo, tómenselo como un ensayo general, ¿no? No ha habido vidas que lamentar, nada de eso, ¿ya? Espérate, ya me hiciste dudar, Iris. ¿Eso es Iquique o la isla de Pascua? La isla de Pascua, pues. Claro, no había visto la geografía completa. Ya. Entonces, tengan una idea, ¿ya? Tengan una idea. Sí, es la isla de Pascua. Bueno, a ver, vamos a hablar de la señora Dina Boluarte, que hoy se ha mandado un discurso que ni el propio Fujimori se lo hubiera mandado. Bueno, está pidiendo permiso para ir al Japón. Ella ya sabe que su congreso amigo se lo va a dar, ¿no? Quiere irse desde el 5 hasta el 12 de agosto, ¿ya? Y ya hay un proyecto de resolución para irse, ¿no? En fin, dice que es muy importante y todo lo demás. En el Japón le han invitado para realizar una visita oficial por el Día del Perú durante la exposición Expo 2025 Osaka Kansai, que se va a realizar el 9 de agosto. Luego una visita de Estado. En Indonesia, ¿no? El presidente de ese país la ha invitado el 11 de agosto a Yakarta. Hablando de Yakarta, no quiero ser ave de mal agüero, simplemente me ha vuelto a la memoria que ahí se produjo un tsunami devastador. En Yakarta, Indonesia, hay películas sobre ese tsunami. Fue brutal. 2004. Yakarta, Indonesia.
Bueno, ahí se va la señora Boluarte. Pero hoy la señora Boluarte, en una actividad flanqueada por el señor Hinojosa, ¿no?, que ya no sale de vocero ni de nada porque está metido de pico y patas en Jaliwarma. Ella ha hecho una declaración que lo que hace más bien es consolidar, ¿no?, el pacto, ¿no? El pacto, la alianza con los líderes del Congreso, los líderes que tienen representación parlamentaria, ¿no? Escuchemos lo que dijo y lo vamos a comentar. Tenemos algunas cosas que decir. El Perú es libre e independiente, con autonomía soberana, y eso debe quedar bien claro. No somos colonia de nadie y no permitiremos la intervención de la Corte Interamericana que pretende suspender un proyecto de ley que busca justicia para miembros de nuestras Fuerzas Armadas, nuestra Policía Nacional y los comités de autodefensa que lucharon arriesgando su vida contra la insanía del terrorismo, contra aquellos que solo querían derramar la sangre de nuestros compatriotas. No lo vamos a permitir. Unos días Ipsos hizo una encuesta muy particular en la que le pedían a sus encuestados que describan con una palabra a Dina Boluarte. Y se hizo como una nube de palabras, ¿ya? Corrupta, inmoral, pero hubo una que a mí me llamó mucho la atención, que era la más grande: mala. Mala era la más grande. Y yo creo que aquí el grupo de encuestados de Ipsos, las personas que respondieron a la encuesta, aciertan notablemente, porque lo que está haciendo es una maldad. Primero, maldad porque se pasa por encima, borra de la memoria colectiva las violaciones a los derechos humanos que se cometieron, guste o no, es la realidad. Esa es la encuesta, fíjense. Las tres palabras que distinguen a Dina Boluarte, ¿no? Incapaz, mala, corrupta. Le sigue ineficiente, inepta, inútil, ladrona, negligente, ratera, pésima, desastre. Y un montón. Mentirosa, inútil de nuevo, sinvergüenza, conchuda, y así, ¿no? Un montón. Eso es lo que dice la gente. Y está ahí. Pero es mala porque está pasando por encima de las familias de las víctimas de grupos armados, lamentablemente, que cometieron abusos contra poblaciones civiles, indefensas, que no eran terroristas. Ya les he dicho varias veces, por favor, a veces el tiempo, la agenda, la rutina hace que uno no pueda sentarse a leer un libro, leer el informe de la Comisión de la Verdad. Ya, déjennos esa chamba a nosotros. Pero yo les recomiendo, al menos los que no la han visto, vean en La Boca del Lobo, por favor, de 1988, una película valiente, extraordinaria, que refleja justamente eso que también pasó. Sendero y el MRTA, malditos sean, son los principales responsables de esa guerra interna. Pero el ejército y la policía también cometieron abusos. Y lo que hace esa ley de amnistía es borrar esos abusos. Y eso que hace es porque es mala. No le importa nada más que soldar y blindar la alianza con esos líderes que tienen parlamentarios, muchos de ellos acusados de corrupción y de otros delitos. Y también hace eso con la Corte Interamericana,
desconociendo la convención americana de la OEA, firmada en 1979 durante la dictadura de Francisco Morales Bermúdez, que no era ningún caviar, la cual hizo que el Perú se adscriba a la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Eso que dice de somos un país soberano, algún medio pelo se lo debe haber dicho, o ella repite como papagayo. Se está pareciendo mucho a Maduro, ¿no? A Ortega. Cuando dice eso de la soberanía, no está en discusión la soberanía. La Convención Americana justamente se crea para tutelar y cautelar derechos fundamentales de las personas. Y de allí se crea la instancia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha pronunciado contra la ley de amnistía aprobada por este Congreso y avalada por el gobierno de Boluarte. Y es que ella sabe que algún día la Corte Interamericana va a tener que resolver respecto de los crímenes que se cometieron en su gobierno al comenzar su mandato, continuando el mandato de Castillo a fines del 22 y comienzos del 23. Ella sabe que en algún momento, ¿no? En algún momento la Corte va a llegar a ella. Y entonces endurece su discurso, Boluarte, para congraciarse más con el pacto que gobierna, siendo ella alguien muy funcional, le da en la yema del gusto a ese grupo, garantizando, según ella, ¿no? Esta es una hipótesis mía, garantizando que si comete algún traspié, ¿no? Que es muy usual en ella, no la vaquen, ¿no? Porque es una mochila muy pesada, literalmente, es muy pesada, Dina Boluarte, para las pretensiones políticas de quienes tienen la sartén por el mango en el Congreso. Entonces, con un discurso así de duro, les da palmaditas, les da en la yema del gusto y dice, amigos, no se preocupen, yo voy a estar con ustedes, ¿no? Y de paso quiere asegurarse que la Corte no la toque cuando llegue el momento. Son muchas cosas ahí. Son muchas cosas. En fin, y para hacer más evidente todo esto, digo, esta sinfonía desafinada y macabra al mismo tiempo, que detenta el poder en los hechos en el país de hoy, el Tribunal Constitucional ha declarado fundada en parte la demanda contra la ley de extinción de dominio. La ha corregido, por decirlo así, ¿no? Esta fue una demanda que hizo el defensor del pueblo, que cada vez más personas lo distinguen más bien como el ofensor del pueblo. El señor Josué Gutiérrez, otrora, hace no mucho, abogado de Vladimir Cerrón, otrora, hace una década, defensor piquichón de Nadine Heredia y Ollanta Humala, en ese orden de personas. Él presenta una demanda, a él se le ocurre, ¿no?, que cómo es posible que aquellas personas que tienen una investigación, lavado de activos, narcotráfico, minería ilegal, por citar esos tres, ¿ya? Pueden haber muchos más. De hecho, los hay. Cuando la investigación fiscal, incluso el propio juez, advierten que hay patrimonio, lavado, narco, minería ilegal, etcétera, advierten que hay un patrimonio que no cuadra con los ingresos
con el dinero que ilegalmente, ¿no? De manera legal o en el papel para blanquear tienen o que dicen a las autoridades tener, la Fiscalía después de una investigación dice, oiga, estos bienes no cuadran con lo que usted dice poseer, entonces se confiscan. Curiosamente, esta era una pretensión de Vladimir Cerrón, por citar un caso de varios, ¿no? Porque le han incautado bienes, pues. ¿Por qué? Porque si tiene investigaciones por desbalance patrimonial, que es otra, existía esta herramienta legal. Existía esta herramienta legal. Que además yo recuerdo, será cosa de 18 años más o menos atrás, se le llamaba ley de pérdida de dominio. Y además fue promovida, alentada por el gobierno de los Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico. Fíjense a lo que hemos llegado, ¿eh? O sea, los retrocesos que estamos dando son indetenibles. No hay forma de frenar todos estos retrocesos. La Defensoría del Pueblo ha hablado a través de un Twitter, ¿no? Y dice, destacamos el fallo del TC que declara inconstitucional el decreto legislativo 1373 sobre extinción de dominio por su análisis jurídico constitucional imparcial que refuerza el Estado de Derecho. No lo refuerza, lo debilita. Y es sintomático y hasta grosero que quien ha sido abogado de Vladimir Cerrón, que ha sido puesto por el pacto congresal, gubernamental, los que tienen la sartén por el mango, el fujimorismo, el cerronismo, el acuñismo, el lunismo y esos ismos, porque lo pusieron a él, sea el promotor. O sea, tiene que justificar por qué lo han nombrado. Pues él tiene que proteger, blindar los bienes de quienes tienen investigación. Es así, ya está. No hay vuelta que darle. Y esto también está ayudando mucho para que vean, digamos, las coordenadas del pacto, ¿no? O los personajes del pacto, ¿no? A Keiko Fujimori, Alejandro Toledo, etcétera, etcétera, etcétera. Así es la nuez, lamentablemente. Bueno, vamos con del hecho al viral, que nos hemos estado olvidando estos días. En fin, porque hemos estado con una agenda bastante recargada. Pero el primer viral para nosotros es el que menciona a la periodista aguerrida e inteligente Paola Ugaz, que ha ganado una mención especial del premio de periodismo María Mors Cabot por su investigación en el caso Sodalicio. Ella ha recibido una mención especial. El premio María Mors Cabot es uno de los premios de mayor renombre en el periodismo mundial. Recuerdo hace muchos años, yo estaba en la universidad, haber venido a esta casa editora a entrevistar a Edmundo Cruz, precisamente porque creo que fue el año 98, había ganado ese premio. Así que es un premio de polendas, es un premio de gente que al final el mundo reconoce, porque esto es un consenso mundial de periodistas que dicen, esta persona merece esto, este periodista ha hecho tal buen trabajo, y ahí está Paola. Enhorabuena, Paola. Ya te he felicitado en lo personal, pero en público también lo hacemos. Y eso dice mucho del extraordinario trabajo que realizó junto a Pedro Salinas.
Y esto, yo no sé cómo llamarlo. A ver, el señor Rafael López Aliaga es una persona que se declara, y es público además, miembro del Opus Dei, hermano del Opus Dei, ¿no? Es una persona que alienta la familia. Él y sus partidarios señalan que el mundo está solamente habitado por hombres y mujeres, que todo lo demás es una degeneración, que la familia hay que preservarla, que la familia es papá, mamá, hijos y todos en comunidad, ¿no? Que cualquier deformación, cualquiera que sea, de lo que es familia en sí, es abominable, ¿no? Y debe ser puesta, ¿no?, en las Sodomas y en las Gomorras. Bueno, la Municipalidad de Lima acogió esto. Ya, bueno, no tiene audio. Están bailando perreo en la Municipalidad de Lima. Doble moral, puede ser. Según datos que pude ver, porque esto se ha viralizado, hay una señorita que tiene un esmerado trabajo en la página OnlyFans, que es una página mediante suscripción en la que tienes porno, digamos, por nombres, personas que uno quiera, en fin, ver. No se suscribe y tiene, en fin, acceso a tal cual. Y creo que, por lo que leí, esa señorita tiene un esforzado trabajo en OnlyFans. Y creo que estos dos jóvenes, por lo que tengo entendido, y bien por ellos, son personas, no sé, gays o trans o bi, no sé, son personas de la comunidad LGTBI. Creo que sí, ¿no? Y me parece muy bien. En este programa somos absolutamente libres y creemos en la diversidad, en la libertad en todas sus formas, procesos y consecuencias. Pero no me venga el señor López Aliaga a decir que, ¿no?, abomina a los gays, ¿no?, que la familia es la familia, que la familia se respeta, ¿no? En fin, ya, ¿qué más decir? ¿Qué más decir? Ahí está. Vamos llegando a la parte final y, como siempre, recordarles que pueden visitar nuestro canal en YouTube de Del Hecho al Dicho. Ustedes ponen en YouTube Del Hecho al Dicho LR, anteponiendo el arroba, y van a encontrar nuestros contenidos muy bien seleccionados, tal como se aprecia en esta imagen. Seguimos subiendo de suscriptores, qué bueno por eso. Y ahí están las entrevistas, están los shorts, hay listas de reproducción y más, ya saben, Del Hecho al Dicho LR. ¿Ah? También en nuestro chat de la transmisión en vivo tenemos para que se sumen al canal de WhatsApp del programa. Ahí reciben ustedes, en fin,
información anticipada. Ya lo saben. Vamos cerrando. ¿Sí? Tenemos ya la encuesta. A ver, hoy hemos realizado la siguiente encuesta. ¿Ya? ¿Crees que algo aprendimos ayer con la alerta de tsunami? Han participado 299 personas. Sí, 35%, no, 65%. Ahí lo tienen. La mayoría de la gente cree que no hemos aprendido. Comentarios para ir cerrando el programa. Claudia dice, gracias, que no ha sido peligroso, pero no hay que confiarse. Exactamente. Y justamente no hay que confiarse haciendo caso a las reglas. Ahora ha sido suave. Luisa Fernanda dice, yo estuve en el terremoto de Chile el 2010 y me acuerdo muy bien con Bachelet de presidente y ella suspendió la alerta y murieron muchas personas con el tsunami que siguió a las costas chilenas. Ah, mira, buen dato. Gracias, Luisa Fernanda, por eso. Carmen dice, si aprendimos ayer de la alerta de tsunami que no estamos preparados y la mayoría solo piensa en grabar y subir a sus redes. Demasiada irresponsabilidad de ambos lados. Bueno, sí, pues es verdad. Irma dice, en el Perú hay que ser valiente para manejar. La mayoría no respeta las reglas. Yo felizmente ya no tengo carro. Es un sufrimiento. Manejan en Lima. Ana dice, las víctimas buscarán justicia, de alguna forma justicia al fin. Sí, la justicia tarda, pero llega, dicen, ¿no? Susana dice, esa reflexión, Jaime, también es de nosotros. Boluarte les envió un apoyo a los que el fujimorismo hace, pero cuando las papas quemen no creo que la apoyen. Yo creo que se la levantan en peso. Vamos a ver. Siempre puede pasar cualquier cosa. Leticia dice, muy didáctica tu explicación, Jaime. Muchas gracias. No sé a cuál se refiere, pero igual muchas gracias. Hemos hecho varias explicaciones. Ya saben, compartan el programa, compártanlo. Nosotros lo vamos a hacer en el canal de WhatsApp. Denle like, su like es muy importante para nosotros. Y si no lo han hecho aún, suscríbanse a los canales de la República. Mi nombre es Jaime Chincha, esto es Del Hecho al Dicho. Nos vemos mañana, como siempre, desde las 12:20. Chao.